Colombia es un país que sigue constituyéndose bajo una perspectiva religiosa en sus discursos, con un fuerte arraigo patriarcal en muchas de sus prácticas cotidianas. Es un país que sigue siendo muy racializado, es un país que sigue siendo clasista y es uno de los países más desiguales de América Latina como tal. En muchos de los países, de las regiones de nuestro país, el vivir abiertamente LGBT lo lleva a una condena, si se quiere, a una periferia social, ¿cierto? Entonces hay expulsiones desde su familia a temprana edad y aparece una cadena de discriminaciones y de violencias que sistemáticamente llevan a la persona a espacios de extrema pobreza, ¿cierto? De precariedad y de precarización de sus relaciones, que por supuesto las ponen en unas condiciones de mayor vulnerabilidad. Y que también eso lleva a que muchos grupos armados o bandas criminales utilicen esa vulnerabilidad de la persona para instrumentalizar sus cuerpos, ¿cierto? En acciones delictivas, etc. Es decir, el rebusque empieza a ser de alguna manera una condición de vida. El vivir el día a día también va a generar como un asunto y es la posibilidad de no tener proyectos a futuro, de sueños. Es decir, nosotros a veces en trabajo de campo le preguntamos a las chicas trans con qué sueñan, entonces muchas sueñan y a mí eso me parecía muy triste y muy fuerte, o sea, yo sueño con poder regresar todas las noches viva a mi casa. O sea, son sueños muy inmediatos, o sea, no hay sueños a largo plazo, porque se vive esperando a ver qué resulta. En muchos lugares del país las personas LGBT viven esperando no tener que ser agredidas al salir a la calle, porque hay muchos lugares donde a las personas LGBT se les agrede en lo público. Siguen siendo los hombres gays y las mujeres trans, digamos, las personas más víctimas de homicidios en el país, homicidios que responden a unos patrones similares, es decir, que no son producto de una violencia social, sino que son la expresión clara de prejuicios sexuales, ¿cierto? Homicidios donde se acude todavía al arma blanca, con objetos contundentes, con sevicia, previa a una tortura, donde hay extorsión y amenazas previas. Preocupa mucho la situación de las mujeres trans en el espacio público, en los escenarios de trabajo sexual, donde son absolutamente vulnerabilizadas, criminalizadas, etc. Y el papel de las mujeres lesbianas es que sigue estando muy oculta sus violencias. Son violencias que se dan muchas veces en los ámbitos de lo privado, entonces son violencias que pareciera como en el imaginario que las mujeres lesbianas no tienen violencias por su orientación sexual. Y lo que nosotros hemos encontrado desde Caribe Afirmativo es que son violencias que no se denuncian y que el mismo Estado a veces no le da la importancia que requiere porque no tienen, digamos, las rutas que posibiliten que las mujeres puedan acceder a estas denuncias. En un orden hegemónicamente heteronormativo, la diversidad sexual empieza a ser vista como una amenaza. Y eso ha llevado a que en un país como Colombia, digamos, las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans hayan sido víctimas de manera particular y diferente de lo que ha sido el conflicto armado. Es decir, en Colombia a la gente se le ha asesinado no solo por estar en esos territorios, sino porque ha habido un prejuicio sexual que ha llevado a que grupos armados hayan asesinado, hayan amenazado, hayan extorsionado a personas LGBT que consideraron, digamos, no un buen ejemplo para la sociedad ni que daban un mensaje moralmente aceptable por lo que ellos plantean que es el orden establecido que debe tener la sociedad. Hoy en Colombia la gran preocupación es qué va a pasar con los acuerdos de paz. ¿Y qué va a pasar con los acuerdos de paz en este gobierno que llega? Que es un gobierno que ha planteado unas claras diferencias frente a lo conquistado en los acuerdos de paz. Y nosotros creemos que es una parte fundamental porque lo que nosotros hemos visto es que los acuerdos de paz, la firma del acuerdo de paz con las FARC, no es un asunto instrumental solo con las FARC, es un asunto que empieza a vislumbrar la posibilidad de vivir un país con mayores ejercicios de democracia, con mayor reconocimiento del otro en sus diversidades. Y eso el año pasado, por ejemplo, se vio reflejado en la disminución de homicidios a personas LGBT. Se vio reflejado en que muchas personas en sus municipios y en zonas apartadas del país decían podemos empezar a caminar más tranquilos y más tranquilas en nuestros territorios. Entonces yo creo que la agenda de paz es fundamental,
y de mirar cómo el enfoque de género y la perspectiva de lo LGBT en esa implementación de la agenda pues no se borra por prejuicios y por el estigma social. Otro punto fundamental que te decía ahorita que es digamos, homogenizante a la región, tiene que ver con la precariedad en las condiciones laborales y en el acceso a servicios básicos que ofrece el Estado de personas LGBT, el acceso a la educación de personas trans, a la capacitación. Creemos importante el trabajo con las familias, porque indudablemente la familia, independientemente de las transformaciones que la sociedad ha tenido, digamos, ha seguido siendo un sistema que es la que garantiza la protección de la persona. Entonces, cuando la familia es expulsora, violentadora, digamos, eso va a repercutir en una cadena de violencias a futuro de las personas LGBT. Yo creo que la comunidad internacional y la cooperación internacional un poco tiene que, uno, tener una postura mucho más fuerte frente a la cantidad de homicidios a líderes sociales que han venido teniendo el país y que el Estado no quiere reconocer como parte de una persecución sistemática a líderes sociales que han venido denunciando o que han venido haciendo un ejercicio de derechos humanos en el país. Creo que la comunidad internacional en eso tiene que ser mucho más vehemente y exigirle al Estado colombiano mayores garantías, mayores acciones para la no repetición y que efectivamente asuma públicamente que tiene una responsabilidad por no garantizarle la protección a los líderes sociales. Y específicamente frente a lo LGBT, creo que las comunidades internacionales y las agencias de cooperación deberían de apoyar un poco de cómo trabajar para que los derechos conquistados no involucionen, no volvamos atrás. Y un poco eso implica generar acciones de mayor empoderamiento, de mayor movilización social y política, de incidir en agendas de decisión política en el país, de mayor incidencia en políticas públicas. Y lo último es que mientras un país sea tan desigual en términos económicos y sociales, es muy difícil. Entonces, a veces la asistencia social y humanitaria es un elemento fundamental que habría que tener en cuenta.